García Isaac. Pues estamos entre viajes y fogones y con muchas sorpresas. La primera de ellas es que de la mano de Editorial Fajardo el Bravo tenemos el placer, el honor de hablar hoy con Antonio García Moya. Antonio García Moya es el autor del libro Su oficial legionario Munar Munar, el héroe de Calabajo, de Editorial Fajardo el Bravo. Don Antonio García, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, lo dicho, un placer tenerle hoy aquí en los micrófonos de Radio Ya. A mí me llamó mucho la atención este libro de Editorial Fajardo el Bravo que usted sacó, que usted publicó, sobre la figura de Munar Munar, ¿no? El héroe de Calabajo. ¿Quién fue el legionario Munar Munar, don Antonio? Bueno, pues el legionario Munar Munar fue uno de los primeros que se alistaron en lo que en aquel momento se llamaba Tercio de Extranjeros y que con el paso del tiempo pues es la actual Legión Española. Munar era un hombre que ya había realizado el servicio militar en la Armada durante 5 años como voluntario. Era mallorquín y cuando regresa a su tierra pues debió encontrarse pues con ciertas dificultades económicas, encontrar trabajo y justamente pues coincidió la aparición del Tercio de Extranjeros, pues se cruzaron dos caminos y Munar pues se decidió pues por alistarse en la Legión desde el primer momento. Es curioso porque en su paso por eso que era el Tercio de Extranjeros, que fue el embrión de lo que luego sería la Legión Española, coincide con las grandes leyendas, ¿no? Como Viana Astray, Franco Arredondo, de la Cruz Navarro y el padre Revilla, y usted lo cuenta así en el libro, ¿no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que claro, en aquella época en la que a los pocos meses de la fundación del Tercio de Extranjeros, pues se acontece el desastre de Anual, se requieren unidades con urgencia para defender Melilla capital, así fue, y entonces pues bueno, pues los que estaban en filas en aquel momento fueron los que tuvieron que dar la cara y los que se encargaron pues bueno, con sus sacrificios, con su esfuerzo, con su sangre, con su vida, de lanzar a la unidad, pues bueno, a lo que es en la actualidad la Legión Española, una de las unidades más prestigiosas de infantería del mundo. Don Antonio, ¿por qué pasa la historia el suboficial Munar Munar? Pues Munar Munar pasó a la historia porque alcanzó la más alta condecoración que el ejército español otorga en tiempos de guerra, que es la Cruz Laureada de San Fernando. Y con una peculiaridad, que esta condecoración, vamos a decirlo así, es tan difícil de obtener que la mayor parte de los que la han obtenido a lo largo de la historia pues fue con el sacrificio de su vida. O sea, a título póstumo, ¿no? Efectivamente, a título póstumo. Munar tuvo la fortuna de que ni siquiera resultó herido en heridas leves cuando protagonizó la gesta por la cual le fue concedida. Munar Munar fue el primer legionario precisamente condecorado con la Cruz Laureada de San Fernando, como usted nos cuenta en el libro, ¿no? Pero ¿cuál fue esa acción, no? La defensa de la posición de Calabajo, ¿en qué consistió? Bueno, pues la Calabajo era una posición que se había instalado en la zona de Sahagún, al sur de Sahagún. Es una ciudad musulmana que está al sur de Tetuán. Entonces está intrincada allí en una zona muy montañosa y los españoles pues tenían muchas dificultades para atravesar un río que
que estaba a los pies de Calabajo. La instalación de Calabajo pues fue para facilitar que cuando los españoles venían de realizar aprovisionamientos o descubiertas o reconocimientos de otras zonas, pues tenían que pasar por allí, y claro, sí, era un sitio intrincado en el cual pues el enemigo aprovechaba siempre para hacerle emboscadas y para fastidiarles en ese punto. Entonces se instaló esa posición para facilitar de este modo el vadear el río. Las consecuencias de aquello pues fueron las de la mayor parte de las posiciones españolas en la guerra de África. Se instalaba la posición, se podía defender bien, pero no tenía posibilidades ni de obtenerse agua ni de aprovisionamiento. Entonces, cuando se bloqueaba el acceso a estas posiciones, pues empezaban los problemas. Días y días sin agua. Cuando se gastaba el agua y los víveres, pues comenzaban unos problemas que los rebeldes pues esperaban a que los españoles saliesen para ir liquidándolos poco a poco, por goteo. Munar, ¿qué hizo? Pues bueno, en una de las operaciones que se hace de socorro para llevar un aprovisionamiento a estas unidades, se ve que es absolutamente imposible acceder a ellas. Entonces el jefe de la columna ordena que se haga un aprovisionamiento, en vez de ir con un carro, con unas cubas. Munar coge 16 voluntarios de su unidad, de la sexta bandera del tercio de extranjeros, y aprovisiona la posición con unas mochilas cargadas de agua. No solamente termina su acción allí, que ya tenía suficiente mérito, sino que luego pues se mantuvo en la posición durante varios días, realizando personalmente, junto con otro legionario, con otros 2 legionarios, una defensa de una posición avanzada muy próxima, que era vital mantenerla para poder mantener la posición superior, ¿no? la de Calabajo. Entonces, pues bueno, Munar se mantuvo allí durante 48 horas, disparando continuamente, quemándose las manos de tantos disparos como hizo, sufriendo bajas entre su gente, de modo que al final pues quedó un legionario ileso y otro herido. Eran los defensores de esta posición avanzada, de la avanzadilla de Calabajo. Es decir, que él sale ileso y el otro superviviente es un legionario herido, ¿no? Es el otro superviviente ileso y uno herido. Bueno, la verdad es que uno analiza con el prisma del tiempo las hazañas de esta legión extranjera, de esta legión española, y es asombroso, ¿no? Luego, además, si no me equivoco, el cabo, su oficial legionario Munar siguió en la Armada y más adelante en las fuerzas de aviación. Sí, bueno, en la Armada había estado antes de estar aquí, ¿no? Sí, Munar era suboficial, que era en aquel momento el empleo más alto, equivalente a brigada en el grupo, digamos, de tropa. Con el paso de los años en el tercio de extranjeros asciende a alférez y teniente, o sea, llegó a ser oficial del tercio, pero cuando en 1931 llega la ley Azaña, da posibilidades de marcharse, de pasar a retirado a muchos militares, ¿no? Por las filas de nuestro ejército estaban sobrecargadas de oficiales, entonces les da la opción a marcharse, y Munar se acoge a ella, igual que muchísimos más militares. Se acogió a ella y se fue a vivir a Palma de Mallorca, que era donde era su tierra. Pues la verdad es que curiosa la vida de él, su oficial legionario Munar, el héroe de Calabajo, donde usted, Antonio García Moya, lo cuenta todo detenidamente en el libro editado por Editorial Fajardo el Bravo, ¿no? Sí, es un trabajo minucioso, con muchos datos, con muchos nombres, y bueno, pues también contó con la colaboración de la familia Munar, que me facilitó pues bueno, los documentos personales que ellos podían tener, que no estaban en los archivos militares,
y la mayor parte de las fotografías que figuran en el libro, que son pues prácticamente todas inéditas, ¿no? Porque de Munar solamente se conocía una fotografía ya siendo con una edad avanzada, y bueno, pues aquí la familia tuvo la amabilidad de facilitarnos pues fotos desde el empleo de sargento en la campaña de África. Bueno, unas fotos singulares, ¿no? Muy interesantes también. Bueno, pues muy recomendable, lo dicho, el libro de Antonio García Moya, suboficial legionario Munar, el héroe de Calabajo. Don Antonio, un abrazo muy fuerte y felicidades por este magnífico libro de unas 336 páginas, insisto, disponible todavía en Editorial Fajardo el Bravo. Le mando un abrazo muy fuerte. Pues un abrazo también para usted, Javier. Y muchísimas gracias y de verdad felicidades por este magnífico trabajo. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias. Editorial Fajardo el Bravo. Especialistas en historia de España e historia militar. Ediciones en alta calidad.